Me da mucho gusto recibir una vez más aquí en vivo a Daniel Arbulo, el sociólogo Daniel Arbulo, que fue electo titular de la Defensoría del Vecino y la Vecina. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por la invitación, Daniel. Muchas gracias a ti. Ya pasó un año y algo, ¿no? Abril de 2024, abril 2025, bueno, ya llevas un año largo, ¿no? Un año Casi y medio. Nosotros asumimos el 15 de junio del 24. Sí. Presentamos ya el primer informe de ese primer año a la Junta Departamental. La semana que viene presentamos el informe del año 2025 y lanzamos los 20 años de la Defensoría. Es decir, que es una institución que se ha consolidado. Nosotros pretendemos consolidarla más aún. Y bueno, con grandes desafíos. Bien. ¿Qué se puede adelantar de esa presentación? Bueno, el año 2025 tiene una característica de incremento de los asuntos individuales que trata la Defensoría, en un 25% frente al año 2024. En este momento la Defensoría además está tratando una treintena de asuntos colectivos. Hemos desarrollado el programa de mediación comunitaria capacitando a más de 300 personas en distintos barrios de Montevideo. Iniciamos en febrero con una conferencia de Alejandro Nató, un doctor mediador experto de Argentina. Estamos avanzando en tratar algunos temas vinculados con derechos humanos y bueno, y esto de pensar a futuro la Defensoría como lo que es una institución de promoción de derechos en el territorio. Por lo que mencionabas entonces, hay como dos dimensiones, el reclamo individual y ya lo colectivo. Y ambos han tenido como este repunte en los casos. Sí, han tenido un incremento importante. En ambos casos, tanto individuales como colectivos, nosotros le atribuimos al trabajo que estamos haciendo en el territorio. La Defensoría tiene un programa, que es la Defensoría en tu barrio, que ha recorrido a lo largo del 2025 más de 50 barrios, en donde nosotros a veces vamos por un tema puntual, pero nos encontramos que el barrio tiene ese problema. Por ejemplo, el tema contenedores. Es difícil encontrar un tema que sea exclusivo de una sola persona, un solo vecino, una sola vecina. Lo que hacemos nosotros es tomar los asuntos, poder analizarlos, tener entrevistas en profundidad con las personas y tratamos de ir las más de las veces a los barrios, priorizando los barrios periféricos. Y otra característica del 2025 es que tenemos consolidada esto de igualarse los asuntos de todos los municipios. Los asuntos, antes nosotros teníamos el año pasado quizás un peso muy importante, el municipio B y C a la hora de los asuntos, y el CH, que se llevaban casi el 40 y pico % de los asuntos. Hoy día todos los municipios tienen un número similar, digamos. Esto tiene que ver con eso, con la ida a los barrios, con generar alianzas con la sociedad civil organizada, con generar alianzas con otras instituciones, con los municipios, también con unidades de la Intendencia o divisiones con la Intendencia y también con áreas del gobierno nacional, porque si bien la Defensoría es de Montevideo y refiere al gobierno departamental mayoritariamente, al ser una institución de promoción de derechos es muy difícil que no toquemos también temas nacionales. Claro. Cuando hacías la evaluación del primer año de gestión, recuerdo que te había sorprendido la emergencia de algunos temas, ¿no? Como algunos asuntos que de pronto no ocurrían hace unos años estaban empezando a ocurrir, y te recuerdo muy, muy inquietado, preocupado, angustiado, si se quiere también, porque había como brotes de xenofobia, ¿no? Eso siguió tal cual, o sea, sí. No hubo grandes cambios. Sí, de hecho, nosotros esto lo seguimos advirtiendo. Nos parece que en general el vínculo en todo Montevideo está haciendo vínculos muy violentos. No estamos logrando solucionar los problemas. De hecho, estamos negando muchas veces los problemas y los conflictos, pero siguen existiendo brotes de xenofobia. En mi barrio no los quiero. Brotes de transfobia. Hoy vamos a acompañar una llamada de un colectivo de mujeres en contra de la violencia hacia las mujeres trans. Vamos a ser la institución observadora ahí. Brotes de violencia contra las personas en situación de calle y sin hogar. La negativa en general de nuestras comunidades de asumir que esto es un problema que se sigue incrementando. Nos da la impresión que a menos que demos vuelta la forma de pensar los problemas, todos estos problemas parecen seguir profundizándose, por más que tengamos decretos, leyes e incluso programas que buscan detener este incremento. Sí, debería haber empezado por esta pregunta, pero bueno,
cada tanto hay que repasar o recordar cuáles son los cometidos, cuál es la misión específica de la Defensoría, sus decisiones son vinculantes con otros organismos del Estado. ¿Cómo funciona la nueva Defensoría en todo caso? Bien, la Defensoría es una institución de derechos humanos que tiene tiene dos componentes. Primero, el Gran Paraguas es una institución de derechos humanos y por tanto tiene competencias sobre la violación de derechos en el territorio en todo Montevideo. Es una tarea bastante importante. Y tiene además un segundo componente de tarea, que es el contribuir a la mejora de los servicios de la Intendencia y los municipios. Ajá. Y esto se hace desde una mirada crítica. Las instituciones de este formato, Ombudsman, Defensorías de Vecinos y Vecinas, Defensorías de Derechos Humanos, el Comisionado Parlamentario, estas instituciones de derecho que se llaman de derecho no jurisdiccional, tienen un papel de poner una mirada crítica a la gestión. Ajá. Y trasladar cuáles son los problemas. Entonces, de cuestiones más concretas, más cotidianas, de una esquina, bueno, la Defensoría lo que hace es tratar de abordar por qué eso sucede. ¿Por qué nos sucede a nosotros que la plaza del barrio está con problemas de mantenimiento de vínculos? Y probablemente tenga que ver con ese barrio o esa esquina, pero es muy seguro que tenga que ver con otras conexiones, digamos. ¿Y ustedes, Daniel, por ejemplo, miden el impacto del reclamo en el sentido de llega un grupo de vecinos preocupado porque les coparon la plaza del barrio, ponele, ¿no? Ustedes van, toman contacto con la realidad, seguramente hablan con los vecinos, con las vecinas, y después que elevan un documento al gobierno departamental, por ejemplo, a la policía. Tal cual. Ahí lo que la Defensoría tiene dos herramientas, una son las sugerencias y otras son las recomendaciones que, como todas instituciones de derechos, no son vinculantes. Claro. Lo que hacen es un llamado de atención. Cuando la Defensoría va a algún asunto puntual, cuando ya la persona estuvo planteando este mismo asunto a la Intendencia o al municipio. Ajá. No somos la puerta de entrada del reclamo, sino que nos sumamos cuando no hay una respuesta. Por ejemplo, un caso bastante complejo, que parece ser un caso individual, es el caso de las veredas rotas por acción de las raíces de los árboles. Eso, que parece un problema puntual, bueno, efectivamente trae consecuencias en familias. Raíces que se meten adentro de las casas, raíces que rompen el caño, raíces que rompen el saneamiento. Sin embargo, la Intendencia le sigue cobrando la tasa de saneamiento. Entonces, el primer llamado, cuando recibimos alguno de estos llamados, la primera pregunta es, ¿usted ya hizo el comunicado a la Intendencia o al municipio? Sí, tengo tal número. Y hace 6 meses me dijeron que yo tenía razón con esto de la necesidad de retirar el árbol. Sin embargo, hace 6 meses que tengo el árbol que sigue creciendo. Entonces necesito ahí algún respaldo adicional que me ayude a dar cuenta de esto. Y ahí la Defensoría lo que hace, después de analizar, es vincular primero cuál es el área que está directamente involucrada. En este caso podría ser el municipio o el área de saneamiento o áreas verdes de la Intendencia. Y ahí lo que se envía es una recomendación o una sugerencia. La sugerencia de alguna manera es sobre un caso específico, el árbol que está en tal calle, tal dirección, y las recomendaciones son en términos generales. De hecho, sobre el tema saneamiento, nosotros estamos preparando una recomendación que pretendemos se debata en el presupuesto quinquenal de la Intendencia, que es evaluar qué sucede con estas personas que tienen roto el saneamiento, o que efectivamente no tienen el servicio en calidad, pero sin embargo se les sigue cobrando la tasa de saneamiento. La tasa, en el caso de saneamiento, está vinculada directamente con el uso del servicio. Ahora, si el servicio que me brindás es malo, no debiera el Estado cobrarme a mí ni el servicio y mucho menos los intereses que me cobra, por ejemplo. Claro. Y ahí viene la otra pregunta, ¿no? ¿Cuánto éxito tienen las gestiones de la Defensoría? Bien, nosotros concluimos los asuntos en 3 hipótesis. La primera es cuando efectivamente se solucionó el problema puntual, digamos. La segunda es cuando el propio vecino lo solucionó por otros mecanismos. Ahí nosotros también tenemos, sobre todo en el área de mediación, alguna cuestión que no es directamente contra el Estado, digámosle, sino con otros privados. Claro. Y la tercera es cuando efectivamente la Intendencia da una respuesta que en términos de nuestro análisis da por cerrado el debate. No siempre esa respuesta es sí, lo vamos a hacer. A veces es no lo podemos hacer por una cuestión de financiamiento.
pero queda establecido en la agenda de trabajo entre la Intendencia y la Defensoría que hay algunas debilidades acá. Entonces, nosotros creemos que la Defensoría es exitosa cuando ponemos en agenda un tema, cuando sobre ese tema se aborda y cuando se logra una mejora en la política general. A veces capaz que el problema puntual del contenedor no tiene una solución, pero la llegada, por ejemplo, de la Intendencia a conversar con los vecinos, a repensar la forma en que los contenedores están distribuidos en el territorio, nos parece que es un caso de éxito para nosotros. Bien, y voy a volver efectivamente, como lo mencionabas, con esta cuestión más entre personas, ¿no? Los conflictos comunitarios, y me parece interesantísimo este material que han elaborado. Se llama Mediación Comunitaria, Material Didáctico para Sensibilización y Capacitación, porque hay también como una sensación de que se rompió algo, ¿no? En términos de sociedad, esa cuestión del talante para intercambiar con el vecino, en fin, ¿no? Generar, de hecho, la tapa tiene un puente, ¿no? Generar puentes para el diálogo, para tratar de resolver los asuntos, pero me parece que eso está cada vez más complicado. Y ustedes definen acá las características del conflicto. El conflicto es una presencia permanente en nuestras vidas, por lo tanto es una realidad que debemos aprender a gestionar para que se transforme en un proceso constructivo. En las comunidades, el conflicto es fundamental para cambiar y crecer. El desafío es poder manejarlo creativamente a satisfacción de las personas implicadas y sin que llegue a la violencia. Una posible definición de conflicto: el conflicto es una especie o clase de relación social en que hay objetivos de distintos miembros de la relación que son incompatibles entre sí o percibidos como incompatibles. Esa es la definición, digamos, formal. En el día a día deben enfrentar miles de situaciones, ¿no? Donde efectivamente está faltando eso. Sí. Efectivamente, nosotros sentimos en términos generales que lo que nos está faltando es diálogo entre las personas, y donde nos está faltando diálogo entre las personas y el Estado. Voy a poner algunos ejemplos. La Defensoría ha trabajado mucho en mediación comunitaria vinculada con el uso del espacio público en general. Personas sin hogar, comparsas, distintas generaciones que pujan por el espacio público sin diálogo, porque nosotros somos más veteranos y nos gustaría estar descansando y que los niños no jueguen, bueno, ese tipo de cuestiones. Y sentimos que en muchos casos, cuando llega a la Defensoría, la situación es más que tensa. De hecho, nos sucede habitualmente que hay personas que vienen, nos solicitan dialogar o generar el puente para dialogar con un vecino o vecina y no tienen el teléfono de quien vive hace 15 años al lado, ¿no? Pero además, cuando son conflictos colectivos, lo primero que hay que hacer es asumir el conflicto, asumir que está el problema. A veces esos conflictos colectivos tienen que ver con el Estado. Y ahí podemos poner algunos ejemplos. La ocupación de espacios públicos por algunos colectivos vinculados con la salida nocturna. Bueno, ahí hay que buscar un mecanismo que no sea exclusivamente el punitivo. Yo no puedo poner policías todo el tiempo que se juntan personas a descansar o a disfrutar en un espacio público. Tampoco puedo permitir que estas personas generen un problema en el descanso de sus vecinos. Entonces ahí hay que buscar algunos mecanismos. Sí, porque a veces se da casi que en aspectos más vinculados a lo tribal que a otra cosa, se da eso de ocupar esto es mío ahora, ¿no? Exacto. Un espacio público. Y después ahí hay una cuestión que nosotros cotidianamente trabajamos, es el vínculo con el Estado. Nosotros ayer recibimos, por ejemplo, a la familia de la Escuela 100, de la escuela del Estadio Centenario. Nosotros sentimos que ahí estamos muy cerca de vulnerarle los derechos a los niños, 200 niños que por una definición comercial, que trajo a su vez definiciones más de seguridad, terminaron corriéndose a la virtualidad. Ahora el Estadio Centenario empieza a tener algunos cambios. Debiéramos de generar los puentes necesarios para el diálogo, para que la incertidumbre no sea tal para estas familias. Sabíamos desde, por lo menos el año pasado, como Uruguay, que iba a estar el espectáculo de Shakira. Bueno, hubo un tiempo suficiente para generar diálogos. A veces desde el Estado lo que se genera es la lógica de lo punitivo, resuelvo. Y en realidad nosotros creemos que la lógica tiene que ser la del diálogo, la de generar cierta mirada empática sobre las consecuencias que puede tener esto. Sobre el tema de educación sigo algunas decisiones que tienen los gobiernos sobre la educación o su entorno. Nosotros tenemos varios asuntos de obras que se están haciendo al costado de escuelas o de liceos.
Bueno, ahí hay que la norma habilita esas obras, pero lo que hay que generar es un espacio de diálogo para que las familias de los liceos o de las escuelas puedan sentirse resguardadas que la obra que tienen al lado no le va a romper el salón de música o si le va a quitar la sombra a los niños de 4 o 5 años. Esto tiene consecuencias. Entonces, si uno mira ahí, dice, bueno, la normativa está habilitada. La intendencia habilita una obra, la empresa logró el préstamo y puso en el mercado. Bueno, ahí hay unas tensiones que hay que tener. La norma habilita. Ahora, parte del papel de la Defensoría es advertir cuando algunas normas efectivamente habilitan cuestiones, pero esas cuestiones implican la vulneración de derechos. Sí, falta empatía, esa Exacto. palabrita que tanto se reitera. Esto decíamos, bueno, en situaciones como las que acabas de describir, hay como todavía cierta expectativa del diálogo, de la empatía, de entender al otro, ¿no? De escuchar, además la escucha, ¿no? No tanto la imposición, la verticalidad, el verticalazo, sino la escucha. Ahora hay asuntos que se han desbordado y ahí sí impera la violencia. Ahora han señalado una gran preocupación a algunos vecinos de la Ciudad Vieja porque lo califican como tierra de nadie en algunos momentos. ¿Cómo opera allí la Defensoría? ¿Qué están viendo ustedes? Bueno, nosotros ahí vemos dos cuestiones. La primera es una advertencia general que nosotros tenemos un incremento sin limitantes, digamos, sin enlentecerse de las personas sin hogar en Montevideo y en todo el país. Nosotros hemos trabajado con la Facultad de Arquitectura que prevé para el 2030 unas 10.000 personas sin hogar en todo Montevideo. Y esto son 10.000 personas que no tienen un vínculo directo con el Estado o que el vínculo con el Estado no le termina de dar solución. Es una muestra el caso de las personas sin hogar que las normas per se no son la solución. Yo puedo votar todas las leyes que querramos. Ahora, si esas leyes no van acompañadas de algunos cambios en las condiciones de vida de las personas y algunas articulaciones interinstitucionales, la consecuencia es que voy a tener personas, en este caso, deambulando por toda la ciudad. Y la política no puede ser los voy retirando en cada lugar en el que estén. Ahí hay un problema en términos generales. Y esto se cruza además con otra problemática que nosotros hemos visto, que es el nivel de violencia en el que nos vinculamos los montevideanos y las montevideanas. Cualquier circunstancia es válida para iniciar acciones de violencia. Y entonces ahí hay algunos trabajos que hay que hacer. Hay que asumir que hay un problema en Ciudad Vieja y en otros barrios. Ahora, hay que asumir que el problema o la solución al problema no es lo traslado. Claro. Es muy importante entonces generar espacio de diálogo. Sí, si no tendrías un corrimiento del problema, digamos, ¿no? Ahora, se han advertido algunas situaciones extremas, como por ejemplo ya no ir a la puerta de un restaurante a pedir comida, sino directamente te la quitan del plato. Se da eso también. Y eso no era algo común. Exacto. Eso es parte de la cuestión que nosotros advertimos, que es, estos son muestras de procesos que no hicimos antes como comunidad, y esto es un debate, nosotros lo presentamos en el informe de la Defensoría en la Junta, y había cierto consenso entre los partidos políticos de, bueno, el problema de las personas sin hogar efectivamente es que no tienen hogar, pero además ese paraguas de no tienen hogar tampoco tienen seguimiento en términos de salud, tampoco tienen un acompañamiento en términos generales, en términos educativos o de reinserción laboral o de generación de nuevas redes, porque en muchos casos son personas que han perdido todas sus redes previamente, porque han sido expulsados de sus barrios, porque han pasado en algunos casos por un sistema de salud mental que está bastante debilitado para las necesidades que tenemos, porque salieron en algún caso del sistema penitenciario con la plata para un boleto, porque no tienen capacidad de acceder a una vivienda. Entonces, ahí, de nuevo, hay que plantear el problema, pero asumir que la solución del problema no es el traslado hacia otro barrio. Uh-huh. Y en esto nosotros hemos sido críticos, o lo hemos planteado así, que las 3 leyes que existen en Uruguay vinculadas con este tema no han dado solución. La ley de vagancia de 1940 no generó ninguna solución desde el 40. La ley de faltas que habilita a retirar a las personas que ocupan el espacio público no ha generado en sí misma soluciones. La ley de internación compulsiva tampoco generó soluciones, y ninguna ley que aprobemos así tenga unanimidad va a generar soluciones
si no va acompañada de cierto financiamiento, cierta articulación, si no va acompañada de esto de pensar que este no es un problema solo de mi oficina, es un problema estructural. Y en muchos casos nosotros lo hemos visto, esto de la Escuela 100, la situación de las personas sin hogar, el trabajo que se hace o que no se hace vinculado con la salud mental, el vínculo intergeneracional entre los niños de las escuelas y sus barrios. Son todas cuestiones que yo puedo aprobar una ley, puedo aprobar una norma. Ahora, si no hay y reitero, en esto somos bastante insistentes, si no hay acciones colectivas, articuladas, que inicien en la complejidad del problema, bueno, difícilmente logremos una solución. El problema de las personas sin hogar o las personas que están en calle, quizás en algunos barrios se convierta en el problema de seguridad y de violencia en ese entorno. En otros barrios se puede presentar como la ocupación de un espacio público. En otros barrios se podrá presentar como la generación de asentamientos irregulares. Ahora, si yo sumo el problema o profundizo en el análisis, me tengo que dar cuenta que atacando solo ese síntoma no estoy atacando al problema global. Bien, Daniel, en el cierre decíamos hoy que después están aquellos problemas de siempre, los ruidos molestos, el escape de las motos, decía Valeria, por ejemplo, que puede llegar a ser torturante. El asunto vinculado a las ferias, ¿no? Que sigue siendo un problema complejo, ¿no? Ahí, siguen más o menos en ese ranking, ¿no? Ruidos molestos, el tema de las ferias. Bueno, ahora esto de los contenedores, va por ahí. Sí, va por ahí. En las situaciones individuales van por ahí. Igual seguimos teniendo un alto porcentaje de problemas de convivencia. Y esto que decía de transfobia, homofobia, xenofobia, aporofobia y demás. Ahora, si yo retiro del análisis las cuestiones de violencia, de convivencia, y analizo el resto del 60%, la cuestión medioambiental es importante, saneamiento, contenedores, Diógenes, que el síndrome de acumulación, la Defensoría ahí, el martes vamos a estar haciendo un tercer conversatorio. Nosotros le estamos planteando a todo el sistema departamental y nacional que esto es un debate que hay que dar y que la norma no dio respuesta en sí mismo. Pero bueno, ahí tenemos en todo lo que es ambiental un componente importante, en todo lo que es el espacio público, ahí aparecen las ferias y demás, aparecen las veredas, y en este caso aparece la temática de la accesibilidad. Montevideo sigue siendo una ciudad inaccesible para muchísimas personas y no se están dando no están siendo grandes los cambios que se desarrollan por más que hayan inversiones. De hecho, muchos de los ómnibus de piso bajo no son necesariamente accesibles, y esto es una preocupación de la Defensoría y también de algunos colectivos que apoyamos, pero por ahí van los temas generales. Nutrida la agenda y desafiante, ¿eh? Sí, sí. Daniel Arbulo, muchísimas gracias por estos minutos aquí con nosotros en Sarandí. No, muchísimas gracias a ustedes.